José Acarón, el director estatal de AARP. Saludos. Un placer estar aquí contigo, Falú, y con toda la gente que nos escucha. Qué bueno que esté aquí en el pique de Falú a través de Noti1. Mire, vengo con una preguntita que, pues hay gente que está a favor, hay gente que dice que no, hay gente que dice, mira, es que es mi propia familia, yo no voy a hacer eso, pero hay otros que dicen, oye, por ser familia, algunos abusan. Y estamos hablando de, oye, llegamos a la adultez, somos adultos mayores, queremos descansar y nuestros hijos nos endilgan los nietos. Tema interesante. Mira, para la gente mayor es importante la familia y el legado que dejan sus hijos y a sus nietos. Eso es bien importante para el legado y el propósito de vida de una persona mayor. Pero tiene sus límites. No podemos permitir que abusen de esto para utilizar y para abusar de las personas mayores en ese sentido. Conocemos de muchísimos casos de abuso físico, de abuso emocional, no te llevas los nietos, tal cosa. Una cosa es que yo quiera hacerlo y otra cosa es que tú me obligues y me manipules para hacerlo con otra cosa mala. Sí, porque hay abuelos que le encanta estar con sus nietos, es parte, ¿verdad?, del proceso familiar, es parte también de no estar solos, es parte de sentirse productivo, pero hay otros abuelos que dicen, chicos, lo que pasa es que, tú sabes, yo me retiré, estoy cansado. Además de eso, ya yo crié. Por eso es que la gente cría cuando tiene los 20 y 30 años, uno no cría a los 50 y los 60. Es cosa muy diferente. Y los niños de esta época no es lo mismo tampoco. Así es que hay que tener una diferencia y hay que preguntarle a la gente mayor, ¿tú quieres hacer esto? ¿Quieres quedarte con ellos? Puedes quedarte con ellos. No tienes planes. Oye, porque si ya yo tengo planes, yo no tengo por qué romperlos porque los padres quieren irse para otro sitio y yo me tengo que romper los míos. No, esto tiene que haber un balance, una conversación familiar de qué yo puedo hacer, qué yo no puedo hacer y no abusar de nadie, ni de la confianza, ni el interés, ni el amor de nadie. Pero aquí hay otros elementos. Mira, por ejemplo, papá o mamá trabajan. En el caso, ¿verdad?, de los que tienen profesiones o tienen ocupaciones. Conozco muchos casos. Y no les da el dinero para pagar un cuido donde dejar los niños. Entonces lo llevan a la escuela, pero salen de la escuela a las 3 de la tarde o salen al mediodía. ¿Para dónde voy a llevar yo a esos muchachos si no tengo dónde pagar? Ah, pues van para casa de mami, para casa de papi, para casa de los abuelos. Pero eso tiene que ser conversado. Y eso tiene que ser si puedes. No puede ser obligado. Así que es bien importante que se dé esa conversación. Pero hay gente que dice, la gente que dice que eso te toca porque tú eres su abuelo, tú eres su abuela. No, y tú eres su papá. Y se supone que tú eres el que resuelva. Yo estoy aquí para apoyar, no para hacerme responsable. Mira, hay otra pregunta. En ese caso que lo quieras hacer. Yo conozco mucha gente mayor que dice, ya yo crié, yo no voy a criar más, no voy a criar mis nietos. Yo voy a apoyar en los momentos que necesiten. Pero no es una obligación, es si yo quiero y puedo. Bueno, fuera de Puerto Rico se dio un caso de una abuela que llevó a sus hijos a los tribunales y le dijo, no, espérate, si tú me vas a los nietos para que yo los cuide, me tienes que pagar por ese cuido. Oye. Me parece que es genial y es algo que debe conversarse. Oye, sí, puede ser muy caro el cuido, pero también te está prestando un servicio. Oye, por lo menos yo estoy seguro que esa abuela, los abuelos la gasolina, le pagan la comida, los estudian. Oye, por lo menos tengo una condescendencia y una deferencia con ellos y apórtales algo, porque ellos están gastando también de su dinero para su bienestar y su seguridad económica y lo hacen con amor. Pero yo creo que es bueno también tener una deferencia con ellos y poder aportarle, aunque sea llevarle la compra de vez en cuando. No tomes por sentado lo que tienes y abuses de ello. Hazlo con amor, pídelo con amor y agradécelo con acciones. José Acarón, director estatal de AARP. Gracias, José. Un placer estar contigo y con todos ustedes. Aquí estamos en AARP para servirles.